Bienvenidos. Ya en este punto vamos a tratar sobre los resultados, la utilidad que tienen herramientas tales como la planificación y el presupuesto y todos estos documentos, soportes, formatos que se generan cuando registramos información de la institución, tanto en el presupuesto derivado de una planificación previa. ¿Cuál es la utilidad? Y es allí que se los hemos mencionado en todas y cada una de las presentaciones, es la utilidad para beneficiar esos servicios que se prestan por parte de las instituciones públicas para el ciudadano. Es mejorar, es optimizar los recursos de manera eficiente, que se logren los objetivos, pero optimizando esos recursos. Para ello, como vemos, hay tendencias a nivel internacional y se habla de la gerencia 4.0. Esta gerencia a nivel global, porque tenemos que inmiscuirnos en ese nivel global. La globalización no nos excluye, nosotros tenemos que incluirnos, porque si no nos incluimos en esa globalización, obviamente vamos quedando en el retraso, vamos quedando en lo antiguo y cada vez esos servicios van a ir desmejorando y lo que se procura es la optimización de esos recursos. Por lo tanto, los servicios deben y se van a procurar unos mejores servicios. Entonces, cuando hablamos de gerencia 4.0, es importante evaluar la evolución que ha tenido a nivel gerencial y la incidencia desde la época de comenzamos a usar el agua y el vapor y comenzó a tener incidencia en la producción, en el campo productivo, no solo de la parte privada, sino también del sector público. Entonces vamos a ver ese comportamiento y nos damos cuenta que inicialmente sí se hizo uso del agua y del vapor y se aumentó la producción. Era una manera de incrementar, es donde comienza la era industrial, la industrialización de las empresas. Obviamente, esto también incidió en el sector público. Ya hay cambios, comienza la época de la máquina, el uso de la máquina para efecto de la producción tanto del sector público como del sector privado. Posteriormente se usa la energía eléctrica y aquí lo que se hace es la producción a gran escala. Ya la población está creciendo y se va atendiendo un gran número de personas y de usuarios en las instituciones públicas y no solamente se atiende un grupo reducido, porque ¿qué va permitiendo el uso de la electricidad? Es el aumento y la atención a gran escala. Posteriormente llega, y es que hablamos de esa gerencia 3.0, y es donde se inmiscuye lo que es el Internet. El uso de los aparatos electrónicos, aparece la computadora y aparecen los datos en Internet, aparece la web. Y con esto va a permitir, y hablamos, como al principio les mencioné, de globalización, ya se pueden prestar servicios a una larga distancia. Servicios que antes estaban centralizados, por ejemplo, que se podían solamente realizar en Caracas por medio de una página web, lo podemos realizar desde cualquier parte del país siempre y cuando contemos con datos y que tengamos esos equipos electrónicos. Pero obviamente ha transcurrido y ha crecido y ha evolucionado y estamos en ese proceso de crecimiento y es donde tenemos que adaptar nuestras instituciones públicas a esa gerencia 4.0, donde aparece que tenemos ahora no solamente la computadora, no solamente los datos, sino que se maneja la Big Data, que es una data muy grande, donde se puede atender un sinnúmero de personas o de usuarios de las instituciones. Tenemos lo que es la robótica, inclusive tenemos los drones que ya me permiten, hay un incendio y podemos verificar que hay un incendio en una zona determinada y nos podemos trasladar sin ni siquiera movernos del sitio donde estamos, porque el que se traslada es el dron, el que va a verificar dónde está el incendio para mandar los cuerpos de seguridad correspondientes, ya sean bomberos o si hay que una catástrofe donde hay una inundación, hay derrumbes, pues el dron se encargaría de verificar. No es necesario el traslado, aun cuando sí estamos en el lugar de los hechos.
¿Cómo vemos esto de las redes sociales, la incidencia a nivel de gobierno que tienen las redes sociales? Ya ahora una persona que fue electa puede atender y directamente conocer cuáles son las inquietudes, las necesidades de su comunidad, sin ni siquiera, y más ahora que hablamos de pandemia, ni siquiera tienen que ir al lugar de los hechos. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando estos datos, tenemos que ver para efectos de lo que es el presupuesto, dónde vamos a planificar estos proyectos hacia ese crecimiento, donde podamos manejar una Big Data para atender a nuestros usuarios, asimismo que podamos hacer uso de los robots a nivel de lo que es el Internet, es el manejo de algoritmos que van a permitir darle seguridad. Y algo muy importante, que es garantizar una atención oportuna y un mejor manejo de los recursos. Sí va a haber la incidencia del ser humano como tal, sin embargo, hay actividades que no ameritan sino la supervisión y la descarga, y en tal caso la entrega de algún documento por parte del ser humano. Sin embargo, nos damos cuenta que si nosotros queremos hacer una actualización o cualquier de un documento, ya sea el pasaporte o de una prórroga, eso se debe realizar directamente por una página web y nosotros recibir inclusive la información y descargarla sin necesidad de ningún traslado. Y es lo que hacia dónde vamos, aunado a lo que tenemos una pandemia, el mundo se ha digitalizado. Entonces ya no es solamente la automatización por medio de las máquinas y el uso del Internet, sino que todo ahora va a ser digital. Hacia allí tienen que planificar y presupuestar haciendo uso de esas tecnologías las instituciones. ¿Para qué? Para estar a tono con todo lo que es la trayectoria y lo que implica la globalización. Entonces, tenemos información oportuna que va a generar transparencia, y además hay trabajos que se van a hacer de manera abierta y colaborativa, donde tanto el ciudadano como la institución y la empresa privada van a trabajar. Entonces, ¿esto qué va a ayudar? A lo que corresponde al gobierno abierto, ese gobierno donde no solo soy yo el mandatario, el que va a dar las órdenes, el que propone, el que dispone y el que ejecuta. No, se va a acompañar de estas personas o de estos grupos que van a contribuir. Y si estoy como ciudadano inmerso en el proceso desde la formulación de un presupuesto, obviamente las necesidades que se van a atender en mi sociedad o en mi comunidad son las que son necesarias. Entonces, hacia allí es que se debe abocar, y por eso los resultados y el seguimiento que le vamos a realizar deben estar dentro de un software donde ese programa es tan automatizado que cualquier persona puede realizar análisis, estudios, investigaciones, comparativos entre un municipio y otro, con la misma cantidad de recursos, cómo se están utilizando, cuáles son las necesidades entre una parroquia y otra, y generar con toda esta data la mejor atención. Entonces, es procurar y conocer, inclusive estos programas ya ahora, y como lo estamos viendo, la atención que les estamos dando nosotros, la educación a distancia, propicia no solamente por un audio, sino que ustedes pueden tener la oportunidad de escuchar una explicación, aun cuando no sea de manera sincrónica, pero sí están observando y escuchando y adquiriendo los conocimientos necesarios para esta especialidad. Como vemos, hay acciones que se deben mejorar para efecto de lo que va a ser el mejoramiento de esa atención del ciudadano que se le va a dar. Entonces, para ello vamos a tener que mantener lo que es la atención del ciudadano. Tenemos que generar una buena interacción y, como bien lo dice el documento que tienen acá, se debe tratar de generar un estímulo que participe la sociedad.
Con ello también vamos a encontrar lo que es la consolidación de la información y aprovechar esa información y hacerle, como les he mencionado desde un principio, hacerle seguimiento. Los resultados, los números no tienen valor si no se les da una interpretación, y para ello cada vez se generan mejores indicadores que van más y son más propicios, adaptados a las realidades sociales. En el estudio que les vamos a colocar y la actividad del artículo que ustedes van a revisar, esa es la intención, que ustedes verifiquen que ya no son unos indicadores de eficiencia, de eficacia, que esos son lo que se debe lograr. Sin embargo, debemos buscar indicadores de las realidades sociales de cada comunidad para que se ajusten realmente a lo que se quiere y que la información que se está generando realmente sea válida y tenga ese valor agregado que se quiere. Entonces, tenemos que esta gestión pasamos de la gerencia pública 4.0 a una gestión pública 4.0, donde va a estar ¿qué? Inmerso, obviamente, como se los mencionó el profesor Elvis en su clase, en su muy buena ponencia donde les habló de administración y donde les habla también de las tecnologías de información y comunicación, van a estar inmersas, pero también esa inteligencia artificial, que donde no solamente es introducir datos, sino que ese robot sea capaz de analizar esos datos con una veracidad y garantizando la comparabilidad entre varios municipios, por ejemplo, de una información para tomar una decisión de manera oportuna. La rapidez que me genera esta robotización de los procesos, aunado a un gobierno abierto donde involucra, y esa robotización me va a permitir el contacto directo con los ciudadanos, así como las empresas privadas que quieran contribuir a la mejora de esa comunidad, obviamente vamos a tener una gestión pública 4.0, mucho más efectiva, más eficiente, más productiva desde cualquier punto de vista, económica, porque voy a aprovechar los recursos en toda su amplitud. Si estoy ahorrándome recursos cuando genero esa robotización, que quizás inicialmente va a ser un gasto significativo, pero posteriormente va a ir mermando gastos y costos. Entonces es aprovechar completamente los recursos con los que siempre, y como les dije al inicio, esos recursos son escasos y las necesidades son las que se van a satisfacer, son limitadas, porque como tenemos recursos escasos no podemos satisfacer las necesidades completas de las comunidades. Espero que el material los ayude para elaborar las actividades que tienen que presentar para generar lo que es nuestra evaluación. Estamos en completa disposición, esperamos por cualquier inquietud y aceptamos cualquier comentario que ustedes a bien consideren realizar. No me despido porque realmente apenas iniciamos. Ustedes pueden revisar todo el material en una semana, pero nos quedan 3 semanas para interactuar. Para ello vamos a utilizar tanto el Classroom como el grupo de WhatsApp, y en la medida de lo posible queremos tener un encuentro con ustedes. Sé que es bastante ambicioso dadas las condiciones, sin embargo vamos a tratar de hacerlo. Un placer, y estamos muy gustosos de atenderlos en las próximas semanas. Hasta luego.